Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la hora PAF. Estamos iniciando, pues vaya, ya estamos por concluir el ejercicio fiscal 2020, fiscalmente hablando, ¿verdad? Estamos por concluir el ejercicio fiscal. Ya estamos por terminar un año que ha sido caótico, por así llamarlo, por así decirlo. Se ha vivido una situación eh, pues vaya, una coyuntura de salud que ha afectado en muchos ámbitos, en muchos sectores, principalmente en el económico, y aún así, pues tenemos que continuar, tenemos que estar en el día a día mientras nos encontremos aquí, pues como robles, y pues vaya, agradecerles a todas las personas que nos han seguido, que durante todo este año, durante los años anteriores, esperando seguir siendo de su agrado y de su preferencia, a estos ya casi 6,000 seguidores, 6,000 integrantes, nada más hablando del grupo de nuestro programa de la hora PAF. Quiero agradecer en primera instancia a mi casa editorial, Casia Creaciones, por la oportunidad de darnos este espacio. Agradecer a nuestro director editorial, a Felipe Ávila Reyes, y obviamente a todo el equipo de trabajo que conforma esta casa editorial y que día a día hacen su mayor esfuerzo para poder brindarles a ustedes contenidos de calidad, hablando en la cuestión fiscal, en la cuestión legal, en la cuestión de seguridad social y otros productos que se van integrando a nuestra casa editorial. Principalmente en el caso de un servidor, bueno, atendiendo a la revista Prontuario de Actualización Fiscal, agradecer a todos y cada uno de los colaboradores, autores, doctores, maestros que han sido parte durante todos estos años y que durante este año 2020, que ha sido un año caótico, vuelvo a repetir, han estado al pie de la letra, han estado aportando sus conocimientos, sus experiencias a través de esta gran plataforma llamada PAF, Prontuario de Actualización Fiscal. Es para un servidor un honor estar aquí el día de hoy y dar cierre o concluir con un programa relativo a un tema que pues vaya, es acorde a la época, a la fecha en que estamos, respecto de una obligación en materia laboral. Pero bueno, ya pasados los agradecimientos, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, nuestra hora PAF. El día de hoy vamos a hablar del tema del aguinaldo. Vamos a hablar principalmente de la cuestión fiscal. En primera instancia, ¿qué es el aguinaldo? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta gratificación? ¿Quiénes tienen derecho a y quiénes tienen la obligación de hacer el pago de dicha prestación, de dicha gratificación? Pues bueno, vamos a dar inicio. Como podrán observar, la charla, la plática del día de hoy se intitula Aguinaldo, efectos fiscales, ¿verdad? Derivado de cualquier operación de naturaleza económica, cualquier erogación, cualquier pago, cualquier obtención de un ingreso, siempre va a haber un impacto en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario. El aguinaldo, con independencia de su naturaleza, no es la excepción. Hay un tratamiento en la propia ley del impuesto sobre la renta que señala qué es el tratamiento que se le deberá de dar al pago del aguinaldo. Por un lado, para el que paga el impuesto, para el que paga, perdón, la prestación, para el que paga la gratificación, que en este caso es el patrón, qué alcance tiene, qué impacto tiene, y por otro lado, cuál es el tratamiento fiscal para quien lo recibe. ¿Está exento en su totalidad? ¿Está exento hasta cierto importe, hasta cierto monto? ¿Cuál es el parámetro que se toma en su caso para la determinación de la exención en el caso de los trabajadores que perciben esta prestación se paga por Ministerio de Ley? No es una prestación adicional, entra dentro de las prestaciones mínimas a las que tienen derecho los subordinados derivados de una relación laboral. Entonces, bueno, vamos a ver en primera instancia de dónde surge, de dónde nace esta obligación, este derecho, obligación para el patrón y derecho para los trabajadores de percibirlo. De entrada, bueno, tenemos el marco constitucional, no lo coloqué aquí, la ley primaria, nos vamos a ir directamente a la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, todo surge parte desde el marco del constitucional, el artículo 23, perdón, 123, y ahora nosotros vamos a comentar la ley secundaria, en este caso la Ley Federal del Trabajo, que es el que regula todas estas relaciones obrero-patronales. Y en el artículo 87 cita que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre.
equivalente a 15 días de salario por lo menos. Es decir, aquí está hablando del derecho que tienen los trabajadores a recibir esta gratificación anual y el periodo. Es decir, aquí podemos atender y contestar 3 preguntas. ¿El patrón lo debe de entregar? ¿Es su obligación? Sí, claro. Claro, es por Ministerio de Ley y se incluye dentro de las prestaciones mínimas que se devengan o se generan por una relación obrero-patronal. Ahora bien, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se me debe de pagar el aguinaldo? Yo, si soy subordinado o si yo soy patrón, ¿cuándo lo debo de pagar? Lo debo pagar a más tardar, no nos dice que el día 20, nos dice que a más tardar antes del día 20 de diciembre. Antes del día 20 de diciembre, los patrones deberán cumplir con esta obligación en materia laboral y pagarles a sus trabajadores esta gratificación que por Ministerio de Ley les corresponde. Ahora bien, ¿cuánto es lo que se tiene que pagar de aguinaldo? ¿Cuánto es lo que tiene derecho el trabajador a percibir por este concepto? El artículo 87 es muy claro y nos indica que tiene derecho el trabajador a percibir por lo menos 15 días de salario. Por lo menos, es decir, si el patrón dentro del contrato individual de trabajo, dentro del acuerdo de voluntades que tenga con el trabajador, determina o acuerdan que el pago del aguinaldo va a ser de 20, de 30, de 40 días, no lo sé, ahora sí que ya dependiendo de la capacidad económica que tenga cada patrón, cada empresa, para pagarle a sus subordinados, a sus trabajadores, a sus empleados. Entonces, por lo menos son 15 días. Bien, ya si el patrón dentro de las prestaciones otorga algo adicional, adelante, lo puede hacer. Como bien, el primer párrafo de este artículo 87 es enunciativo y nos señala que tendrán derecho al cobro del aguinaldo, a percibir un aguinaldo de por lo menos 15 días, ¿vale? Entonces, así queda. Ahora bien, ¿qué nos indica? Otra pregunta, oigan, hablando en materia laboral, estamos hablando aquí de la naturaleza del aguinaldo, qué es, a quién le corresponde y demás, cuánto es lo que hay que pagar. Antes de pasar al segundo párrafo, nos dice que son 15 días de salario. Pregunta, ¿salario cuota diaria o salario integrado? En este caso se deberá determinar por la cuota diaria, es decir, el pago del salario, el pago por el servicio personal subordinado. No se deberá integrar, porque si no estaríamos no se deberá considerar días del salario integrado, estaríamos como que duplicando, ¿verdad? Duplicando, siendo que en el integrado ya se encuentra de manera proporcional el pago del aguinaldo. Entonces, solamente se consideran los 15 días sobre la cuota diaria. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no hayan cumplido un año completo, ya sea que se hayan incorporado con posterioridad al inicio del ejercicio o hayan terminado su relación laboral antes de que concluyera el año? En este caso, y hablando en materia laboral, las prestaciones se generan y se devengan conforme se han prestado los servicios personales subordinados, es decir, todo será en su caso de manera proporcional al tiempo en que el trabajador haya estado al servicio del patrón. Ejemplo, si un trabajador que viene trabajando desde el 1 de enero, por X o Y razón, concluye la relación laboral antes de concluido el año, antes de concluir el ejercicio, por ejemplo, septiembre, se tendrá que determinar la proporción correspondiente a efecto de ver cuánto es lo que le corresponde por concepto de aguinaldo. Tendrá que, en su caso, aquí hacer una pequeña operación aritmética, dividir el número de días laborados entre el número de días del año y esa proporción multiplicarla por el pago del aguinaldo para efectos de determinar cuánto es lo que le corresponde. Entonces, en resumidas cuentas, se paga de manera proporcional. O bien el otro ejemplo, a lo mejor un trabajador que se incorporó a mitad del año o en cualquier otra parte del año, en cualquier otra época del año. Vamos a suponer que se incorpora en septiembre el trabajador. Si se incorpora en septiembre, pues habrá que determinar la parte proporcional que le corresponda por esos 3 meses, 4 meses que haya laborado el trabajador, y esta prestación se paga de manera proporcional. Y en el caso, pues vaya, de los trabajadores que sí laboraron durante todo el año, pues les corresponde por lo menos 15 días de aguinaldo. Ahora sí que el patrón no se puede eximir de pagar al menos 15 días de aguinaldo. Si quiere pagar más, quiere incentivar,
quiere dar un mejor paquete de prestaciones, lo puede hacer. ¿Ok? Ahí está, la parte relativa al aguinaldo, hablando en materia laboral, en términos del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, habrá que ver cuáles son los efectos fiscales, cuál es el alcance que tiene tanto para quien paga esta prestación, que en este caso es el patrón, y para quien lo recibe. Así que vamos a continuar. En primera instancia, estamos hablando del derecho que tiene el trabajador a percibir esta gratificación anual. Y ya comentamos por qué y con fundamento en qué. Ahora bien, estamos hablando de que es una percepción de que ese ingreso que se le está dando, ese pago, perdón, que se le está dando al trabajador representa un ingreso para este último. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está teniendo una afectación positiva a su patrimonio, que está obteniendo un ingreso. Y cuando un sujeto, persona física, moral, lo que gusten ustedes y manden, obtiene un ingreso, una afectación positiva a su patrimonio, se causará un impuesto. ¿Cuál es este impuesto que se causa? El impuesto sobre la renta. Estamos hablando de que el trabajador obtiene el pago del aguinaldo. ¿Tiene que pagar impuesto por el pago de un salario? Sí, tiene que pagar. Pero hay ciertos conceptos que se encuentran exentos por su naturaleza. Y para tales efectos, para determinar o para ver cuáles son los conceptos en el caso de personas físicas que se encuentran exentos, exceptuados del pago del impuesto sobre la renta, habrá que remitirnos al artículo 93, de la ley de la materia, que nos señala los conceptos exentos. ¿Qué nos dice el artículo 93? Voy a citar brevemente el 93 en la fracción 14. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 14. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Esta porción normativa como tal no se ha modificado. Esta porción normativa señala y hace referencia al salario mínimo del área geográfica del trabajador. Bueno, ahorita vamos a hacer unas precisiones respecto a cuál es el importe y cuál es el indicador que habrá que considerar en lugar del salario mínimo. Además de que, bueno, ya no hay salarios mínimos en su caso, bueno, por área geográfica que estaban en el A, el B y el C, y ahorita sí hay uno en región fronteriza y otro aquí el general, pero vamos a ver que para el efecto de la determinación de contribuciones o en su caso el cumplimiento de obligaciones, ya no se va a considerar el salario mínimo, ahorita lo vamos a precisar. Entonces, reitero, la gratificación anual, en este caso, en tratándose del aguinaldo, los trabajadores que reciban durante el año de calendario estará exento 30 días. ¿Pero 30 días de qué? Les comentaba que hay que considerar otro parámetro. En la actualidad, y desde el 28 de enero del 2016, para efecto de considerar estas exenciones o estos días o estas referencias de salario mínimo, en lugar de considerarse referidas al salario mínimo, se van a tener referidas a la unidad de medida y actualización, la famosa UMA. En resumidas cuentas, la exención para el trabajador por el pago de aguinaldo es el equivalente a 30 UMAS. 30 UMAS es la exención en el caso del pago del aguinaldo. ¿Y por qué UMAS? Bueno, habrá que ver este decreto, el decreto que se publicó el 27 de enero del 2016, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo. Y en los transitorios, en las disposiciones transitorias de este decreto, señala en el artículo 3º, en la disposición tercera transitoria, que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, como lo es el caso de la ley del impuesto sobre la renta, estatales, Distrito Federal, así como cualquier otra disposición jurídica que emane de las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Entonces, si nos indica en la fracción 14 del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta que está exento 30 días de salario mínimo,
se entenderá se entenderá que se hace referencia a la unidad de medida y actualización, es decir, 30 UMAS. Ahora, veámoslo en números. Veamos a cuánto equivale, al menos para el ejercicio fiscal 2020, a cuánto equivale el monto de la exención por concepto del pago de aguinaldo. Y aquí podemos ver unas pequeñas tablas en donde coloco cuál es la UMA para el ejercicio fiscal 2020. La UMA para el ejercicio fiscal 2020 equivale a 86 pesos con 88 centavos. Lo multiplicamos por los días de exención, que son 30, y nos indica el aguinaldo exento para el ejercicio fiscal 2020, exento para el trabajador, ¿verdad? ¿Cuánto de su aguinaldo se va a encontrar exento, libre del gravamen y no se va a considerar para efecto de la retención que deba de efectuar el patrón? En este caso, el aguinaldo exento para el 2020 es de 2,606 pesos. Atendiendo a que la UMA tiene ese valor y lo elevamos por 30, nos da el aguinaldo exento. Ejemplo, si al trabajador, un trabajador que tiene un salario mensual de 20,000 pesos, es un ejemplo, ¿verdad? Es un caso hipotético para efecto del desarrollo de la presente charla. En el entendido de que un trabajador tenga un salario mensual de 20,000 pesos y el patrón le va a pagar por concepto de aguinaldo los 15 días mínimos que señala el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En este caso, le correspondería de 15 días, la mitad. Vamos a dejar los números cerrados, 10,000 pesos. Le van a pagar 10,000 pesos de aguinaldo, atendiendo que son los 15 días de salario. 10,000 menos el aguinaldo exento, el excedente. ¿Qué pasa con el excedente? Pues por exclusión se encuentra grabado. En este caso, este trabajador, de esos 10,000 pesos, perdón, de esos 10,000 pesos que va a percibir por concepto de aguinaldo, solamente se encontrarán grabados 7,393 pesos. Y es sobre ese excedente, y es sobre esos 7,393 pesos, 94 si lo redondeamos, que el patrón lo va a considerar como un ingreso grabado por el cual le deba de efectuar la retención correspondiente. Y ahorita vamos a ver esa parte relativa a las retenciones. Entonces, ahí está la exención por concepto de aguinaldo. Ahora bien, ya hablamos del impacto o ya hablamos de la exención a la que tiene derecho el trabajador por concepto de impuestos o la renta en el pago de aguinaldo. Ahora bien, para el patrón, ¿podré deducir en su totalidad el pago íntegro del aguinaldo, atendiendo a que es un concepto que deriva de una relación personal subordinada, que deriva de una relación obrero-patronal y que yo por ministerio de ley tengo la obligación de pagar ese aguinaldo? Lo deduzco en su totalidad y en primera instancia, y atendiendo a su naturaleza, en estricto sentido, hasta el 2013 diríamos que sí. Pero a partir del 2014, cuando vino la reforma fiscal, voy a llamarla entre comillas integral, que incluso se publicó una nueva ley del impuesto sobre la renta, en donde se reestructuró dicho ordenamiento jurídico, se agregó, se insertó una fracción, la fracción 30, al artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Esta fracción 30, este artículo, este numeral 28, nos habla de las partidas no deducibles. Es decir, de aquellos conceptos que con independencia de que probablemente se reúnan todos aquellos requisitos para proceder a una deducción, el concepto tal cual de los que enlista el artículo 28 son no deducibles para el patrón. Y se integró esta fracción 30 que nos señala que hay que aplicar un factor de no deducibilidad en tratándose de ingresos que representen o en tratándose de pagos que representen ingresos exentos para el trabajador. ¿Qué nos señala el artículo 28 de la ley de renta? Para los efectos de este título, no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Claro ejemplo, la parte relativa a la exención de aguinaldo, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. ¿Qué pagos? Los pagos que a su vez representen ingresos exentos para el trabajador. Ya vimos y ya segmentamos qué parte se encuentra, al menos para el 2020, qué parte del aguinaldo se encuentra exenta, ¿verdad? Que son las 30 UMAS, que ya vimos que equivale aproximadamente a 2,600 y algo de pesos.
el excedente estará grabado. Entonces, esa cantidad, ese importe que se encuentra exento, el patrón no lo va a poder deducir en su totalidad. A ese importe que está pagando, que representa un ingreso exento para el trabajador, deberá aplicar un factor de no deducibilidad, porque este artículo, esta fracción 30, ojo, atención, nos habla del factor de no deducibilidad, que puede ser de un punto 53 o un punto 47. No nos indica cuánto te podrás o cuánto tienes derecho a deducirte, sino más bien nos indica o nos señala cuánto es no deducible. Ya nosotros por exclusión o por interpretación entendemos que la parte que no integre ese factor será deducible. Entonces, punto 53 es el factor de no deducibilidad. Vamos a traducirlo con una cédula de trabajo, con un ejemplo a efecto de que nos lo podamos clarificar. Ok, ¿cómo se aplica ese factor? Vamos a verlo. Aquí está la cédula de trabajo, espero que sí, me parece ser que sí se ven bien las cédulas. Estas pequeñas tablitas que incorporé aquí en la presentación. Vamos a poner el caso hipotético, el ejemplo. Estamos hablando del pago para el patrón. ¿Qué concepto o qué importe será no deducible? Aguinaldo pagado, 10,000 pesos. Menos aguinaldo exento, ya vimos de dónde parte esa exención, de los 2,606. La diferencia es el aguinaldo grabado. Ahora bien, de la parte exenta, de la cantidad que se encuentra exenta, que son los 2,606, si yo le aplico lo que señala la norma, que así lo tengo que hacer, lo tengo que aplicar, el factor de no deducibilidad, en este caso, en primera instancia, el de punto 53. Entonces me da como resultado un aguinaldo no deducible. De esos 10,000 pesos, no me voy a poder deducir 1,381 pesos con 39 centavos. ¿Por qué? Porque de la parte exenta le apliqué el factor de no deducibilidad en términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, en la última tabla, en la que viene al calce de esta diapositiva, podemos ver cuánto de esos 10,000 pesos yo me voy a poder deducir. Yo, patrón, que pagué 10,000 pesos de aguinaldo. Aguinaldo exento, deducible, 1,225, que es el punto, que equivale al punto 47. Menos, perdón, era más. Aquí me equivoqué en la cédula de trabajo. Más, no es menos, es más el aguinaldo grabado. Nos da deducción por aguinaldo 8,618 pesos. Reitero, aquí en la última tabla no era menos, es más, ¿ok? Que quede claro, ahí se me fue el signo, pero es lo que yo tengo derecho a poderme deducir por el pago de esos 10,000 pesos, yo, patrón, solamente son 8,618 pesos. Ahora bien, la porción normativa, me voy a regresar un poco, nos señala que para los efectos de este título no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de punto 53. El factor a que se refiere este párrafo será de punto 47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes, es decir, por los patrones a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Es decir, si el patrón, dentro de estas prestaciones que le otorga a su trabajador, que a su vez representen ingresos exentos, no disminuyeron o no fueron menores a las otorgadas respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior, tendrá derecho a aplicar un factor de no deducibilidad inferior, es decir, un factor de no deducibilidad de punto 47. ¿Cómo quedaría con el de punto 47? Viendo la misma mecánica, viendo la misma determinación, pago de aguinaldo, 10,000, menos aguinaldo exento, 2,606, aguinaldo grabado, 7,393. Luego viene aguinaldo exento por el factor de no deducibilidad, que en este caso, suponiendo que sea del punto 47, nos daría un aguinaldo no deducible de 1,225 pesos, una cantidad menor. Entonces, si yo sumo, vuelvo a repetir, en la última cédula, en la parte inferior, donde dice aguinaldo exento deducible, 1,383, aquí tiene que decir más aguinaldo grabado, pido una disculpa, más aguinaldo grabado 7,393, nos va a dar una deducción de aguinaldo de 8,774. ¿Se fijan? Me voy a poder deducir la parte grabada más
la parte que en su caso sea deducible en términos de la fracción 30. ¿Se fijan? Incrementa un poquito, miren, vamos a ver la diferencia. Si le aplico el factor de 0.53, me puedo deducir de esos 10,000 pesos, 8,618 pesos. Y si le aplico el factor de no deducibilidad de 0.47, me puedo deducir 8,774 pesos. Reitero, en esta tabla de abajo se tienen que sumar los dos conceptos. Ahí se me quedó la restita. Fue un error ahí de dedo. Ok, ahí está. Ahí está la parte relativa al concepto no deducible, perdón, en términos de la fracción 30 del artículo 28, dentro de las partidas no deducibles. Ahora bien, yo como patrón, ¿cómo debo de efectuar la retención del impuesto que corresponde? ¿Cómo debo de retener? Si en cada mes, bueno, yo normalmente le retengo sobre el salario mensual ordinario, atiendo a esa tarifa, ahora que en este mes de diciembre le voy a pagar el aguinaldo a mi trabajador, ¿cuál es el procedimiento que debo de agotar para proceder a efectuar la retención del impuesto sobre la renta que se cause por el pago del aguinaldo? Habrá que ver qué es lo que señala, qué es lo que cita el artículo 96. El artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si no mal recuerdo, me parece que es en el segundo párrafo del artículo 96, en el cual indica que a la totalidad de los ingresos percibidos en el mes se le debe aplicar la tarifa. Y ahí en el artículo 96 nos indica cuál es la tarifa. Ojo, atención especial, la tarifa actualizada se encuentra en el artículo, en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2020. Recordemos que este anexo 8 es el que integra las tarifas previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y que ya vienen integradas y vienen actualizadas. Entonces, ahí en el anexo 8 ya está la tarifa actualizada, que parte obviamente del artículo 96, y a todas las percepciones, ojo, grabadas, las percepciones grabadas que haya tenido el trabajador, el patrón deberá efectuarle la retención en términos de ese artículo 96 y aplicarle la tarifa correspondiente, la tarifa de ese artículo 96. Entonces, ¿cómo quedaría el procedimiento en términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Ejemplo, decíamos en este caso hipotético que el trabajador tiene derecho, más bien el trabajador percibe un salario mensual de 20,000 pesos. Su salario mensual es de 20,000 pesos, más el aguinaldo gravable. En nuestro ejemplo decíamos que el aguinaldo gravado era un aguinaldo de 10,000 pesos, el aguinaldo gravado era de 7,393, descontando la exención de 2,606 pesos. Si sumamos los salarios del mes, que es grabados obviamente, más el aguinaldo gravado, tiene una percepción mensual en el mes de diciembre del trabajador grabada de 27,393 pesos. Se le aplica la tarifa, habrá que ver en qué rango de la tarifa de la retención del impuesto sobre la renta mensual en términos del artículo 96 se ubica el trabajador, la percepción para poder aplicar la tarifa del artículo 96. Aquí ya viene determinado, se le tiene que restar el límite inferior, nos da el excedente del límite inferior de acuerdo al rango que corresponda, por el porcentaje aplicable al excedente del límite inferior, nos da el impuesto sobre la renta marginal, se suma la cuota fija, igual del rango que corresponda de la tarifa, y tendría un total de impuesto a retener de 4,626 pesos en este caso hipotético. Ojo, este impuesto es sobre la totalidad de las percepciones grabadas en el mes. Yo estoy considerando aquí, de acuerdo al ejemplo, los 20,000 pesos del salario mensual ordinario, más los 7,393 pesos del aguinaldo grabado. Y me da un total, una base gravable para la retención de ese mes de 27,393. Aquí viene la totalidad de los conceptos. Vienen integrados el salario y el aguinaldo. Vamos a segmentarlos, vamos a separarlos para ver cuánto se retuvo o cuánto se retiene por concepto de impuesto sobre la renta y cuánto por concepto de aguinaldo. Lo vemos en la siguiente tabla. Ahora bien, el salario mensual del trabajador es de 20,000 pesos. Aplicando la tarifa del artículo 96, el impuesto sobre la renta que se le debe de retener por su salario es de 2,978 pesos.
Ahí está. Eso es del salario. Ahora bien, del aguinaldo, vamos a ver cómo quedaría. Hacemos esta distinción ya haciendo los dos cálculos. ¿Se acuerdan que el impuesto a retener en la primera cédula de trabajo, integrando el salario mensual más el aguinaldo, era de 4,626 pesos? El total. ¿Sí se acuerdan? Miren, me regreso. Ahí está. Integrando aguinaldo grabado y el salario mensual ordinario, tenemos un impuesto sobre la renta a retener de 4,626 pesos. Luego venía la segunda tabla, donde nada más el impuesto sobre la renta a retener por el salario mensual ordinario era de 2,978 pesos. Entonces, hay que ver cuál es la diferencia entre el primer impuesto y entre el segundo que estamos determinando aquí para ver, en su defecto, cuánto es el impuesto sobre la renta que se causó por concepto de aguinaldo. Que no lo vas a distinguir al momento de hacer el entero. Esto solamente es para efectos didácticos y saber cuánto impuesto sobre la renta estuviste o retuviste por concepto de aguinaldo. Vuelvo a repetir, aquí está, el impuesto sobre la renta de acuerdo a la primera cédula es de, considerando tanto el salario más el aguinaldo grabado, es de 4,626 pesos. Casi 5,000 pesos, elevado, ¿verdad? Para esta percepción de este trabajador. Menos el impuesto sobre la renta de salarios, que ya vimos es el impuesto sobre la renta que se causó por los 20,000 pesos, es de 2,978. Esa diferencia que resulta es el impuesto sobre la renta que se causó por el aguinaldo, por esa diferencia, y fue de 1,647 pesos, 1,648. Ahí está, atendiendo al procedimiento del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no es más que considerar el salario más el aguinaldo grabado y le aplicas la tarifa del artículo 96. Así es como, en su caso, determinas el impuesto sobre la renta a retener en ese periodo, en ese mes, al trabajador. No obstante, existe una opción, existe una posibilidad de que el patrón pueda efectuar la retención del impuesto sobre la renta por el pago de la gratificación anual en términos del reglamento. El reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé una opción, vaya, es optativo, estamos hablando del reglamento y viene la cláusula habilitante en el propio artículo 96 que tú puedes efectuar la retención de manera optativa en términos del reglamento. Y ahí en el artículo 96 nos indica, puedes efectuar la retención del impuesto sobre la renta en términos del reglamento de la ley. ¿Y cuál es el numeral? ¿Cuál es el dispositivo, el artículo que prevé esta opción? Es el artículo 174 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 174 señala un procedimiento alterno, optativo, en el cual el patrón puede efectuar esta operación, las operaciones aritméticas que se describen en este artículo 174 para efectuar la retención del impuesto que corresponda. Es un procedimiento un tanto complejo. Si ya lo analizamos fracción por fracción, podría no parecerlo tanto, pero lo voy a comentar muy brevemente e incluso hay un ejemplo aquí y quiero que lo vayamos concatenando, que lo vayamos correlacionando con cada una de las fracciones y espero poderme dar a entender y espero que podamos de manera conjunta transmitir cómo se lleva a cabo el procedimiento del cálculo. Entonces, ¿qué nos indica? Artículo 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, aguinaldo, y vienen otros conceptos, PTU, primas dominicales, vacacionales, ¿a qué se refiere el artículo 96? Que de ahí parte la cláusula habilitante para poder aplicar este procedimiento del artículo 174 del reglamento, nos indica la persona que haga dichos pagos, en este caso el patrón, podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Vamos a ver, fracción por fracción. ¿Qué nos indica la fracción primera? La remuneración de que se trate la grabada, ojo, no, porque no vamos a considerar la percepción exenta. Estamos hablando de lo que se va a retener y obviamente la retención del procedimiento se debe aplicar sobre la percepción grabada. Fracción primera, la remuneración de que se trate se dividirá
entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. La remuneración grabada hay que dividirla entre 365 y el resultado multiplicarlo por 30.4. Me voy a ir aquí al procedimiento. Espero que se alcance a observar, que se alcance a ver. Estamos hablando de que el aguinaldo, aquí viene todo el procedimiento, que el aguinaldo es de 10,000 pesos. De esos 10,000, la exención del artículo 93, fracción 14 es de 2,606 pesos. Ya vimos por qué. Tenemos el aguinaldo gravable de 7,393.60 pesos. Fracción primera, dice que la percepción de que se trate habrá que dividirla entre 365 y al resultado que se obtenga aplicarle el factor de 30.4. Que ese 30.4 resulta de dividir 365 entre 12. Pero bueno, fracción primera, la percepción grabada es de 7,393 pesos. Si lo dividimos entre 365, tenemos un resultado de 20.25. 20.25 por el factor 30.4, 20.25, que viene siendo prácticamente el aguinaldo diario, ¿no? Grabado, el aguinaldo grabado. 20.25 por el factor 30.4 nos da el resultado de la fracción primera, 615 pesos. Hasta ahí vamos bien. Fracción primera, 615. Me voy a regresar al 174. A la fracción segunda. A la cantidad que se obtenga, que son los 615 pesos con 80 centavos, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación del servicio personal subordinado que percibe el trabajador en forma regular en el mes de que se trate. Es decir, a esos 615 pesos con 80 centavos tendrás que adicionarle el salario mensual ordinario, el sueldo mensual o la percepción mensual que obtiene el trabajador de manera regular en el mes de que se trate. En este caso estamos hablando de que el trabajador obtiene un salario mensual de 20,000 pesos, ¿verdad? Entonces, aparte a esa adición, de adicionar los 615 pesos más ese salario mensual, a ese resultado se le va a aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Me voy a regresar a la célula de trabajo. Dice que a ese resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, que son los 615 pesos, aquí se puede ver, con 80 centavos se le va a adicionar el salario mensual ordinario del mes de que se trate o la percepción del mes. 615 pesos con 80 centavos más el salario mensual ordinario son 20,000 pesos, nos da una base para aplicar el procedimiento o la tarifa del artículo 96, una base de 20,615 pesos. Se aplica el procedimiento, se aplica la tarifa del artículo 96, es decir, se le resta el límite inferior de acuerdo al rango en el que se ubiquen esos 20,615, nos da el excedente, se le multiplica por el porcentaje aplicable sobre el excedente del límite inferior, el impuesto sobre la renta marginal, más la cuota fija y nos da el impuesto sobre la renta del ingreso mensual. 3,110 pesos. Y luego nos dice, hasta ahí vamos bien, estamos en la fracción segunda, 3,110. Le tienes que restar ahora el impuesto sobre la renta correspondiente al salario mensual ordinario. ¿Se acuerdan que vimos cuánto es el impuesto sobre la renta que correspondía a los 20,000 pesos? A los 20,000 pesos, el impuesto sobre la renta correspondiente al salario mensual ordinario eran de 2,978 pesos. Ya lo coloqué aquí directamente. Voy a leer la fracción tercera. Fracción tercera. Al impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior, se disminuirá con el impuesto correspondiente que corresponde al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas. Es decir, al impuesto determinado conforme a la fracción segunda, que son los 3,110 pesos, se le va a restar el impuesto que hubieses determinado conforme al salario mensual ordinario. 3,110
menos 2.978, tenemos un ISR disminuido o una diferencia, vamos a llamarle diferencia, de 131 pesos. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a la fracción cuarta. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna la tasa a que se refiere la fracción siguiente, es decir, hay que determinar una tasa. La tasa a que se refiere la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3. Ya vimos cómo se determinó el impuesto en términos de la fracción 3, ¿verdad? Que son los 615 pesos. Se deberá determinar, el impuesto conforme a la fracción 3, que son los 131 pesos, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera. Entonces, el impuesto que resultó conforme a la fracción 3 fueron 131. Entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera son 615 pesos. Nos va a dar un cociente. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar la tasa efectiva. Repito, fracción quinta. La tasa se va a determinar dividiendo el impuesto a que se refiere en términos de la fracción tercera, que son los 131 pesos, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera, que son los 615 pesos, y el cociente que resulte se va a multiplicar por 100 y el producto se expresará en porcentaje. Ahí está, 131 entre 615 nos da el cociente, lo multiplicamos por 100 y el resultado lo vamos a expresar en porcentaje, 21.36. Esa será la tasa efectiva a aplicar a la percepción de aguinaldo grabado. 21.36 por el aguinaldo grabado nos va a dar, el aguinaldo grabado que son 7,393, nos va a dar como resultado el impuesto a retener conforme al reglamento, conforme a la opción que nos maneja el 174 del reglamento. Sé que puede resultar un tanto complejo poderlo explicar así de manera muy rápida y de manera unilateral, sin ir paso a paso, pero aquí está. Y si nosotros vamos y vemos el 174 y además visualizamos la cédula que aquí se muestra, pues podemos entenderlo de mejor manera. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia que resulta entre aplicar o el impuesto sobre la renta retenido conforme al artículo 96, que resultó de 1,647, ¿sí se acuerdan? El primer ejemplo que hicimos, y el impuesto sobre la renta a retener conforme al reglamento, que son 1,579, hay una diferencia de 68 pesos. Aquí, bueno, no varió mucho, hay veces que incluso ni siquiera varía, pero ahí tendrá que en su caso valorar o el patrón ver qué es lo más conveniente a lo mejor en su caso para el trabajador, de acuerdo a estas dos opciones que señala tanto la ley en el artículo 96 y el reglamento en el artículo 174. Además de comentarles que en la revista PAF, en la edición 748, si no mal recuerdo, que es la de la segunda quincena, 748 y 749, que son las del mes de diciembre, ahí está el tema de aguinaldo y vienen todos estos, vienen todos estos conceptos, viene todo el tratamiento, el laboral, el fiscal y el de seguridad social. Entonces, los invitamos a que adquieran su edición especial. Además de que ya se encuentra disponible la revista PAF de la última quincena de diciembre, donde viene ya la reforma fiscal aprobada 2021, ya con los cambios incluso, bueno, ya recién publicados en el Diario Oficial de la Federación, viene ahí un breve extracto, un análisis de las disposiciones que consideramos más importantes. Y pues bueno, como siempre, agradecerles el favor de su atención, el que nos hayan seguido, nos hayan sintonizado nuevamente el día de hoy. Y aquí veo unos comentarios. Veo al maestro, voy a ver los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Mauricio Reina, estimado maestro Mauricio, te mando un afectuoso saludo. Alberto Falcón, saludos. Jackie Aguilar, nuestra fiel seguidora, un saludo y un abrazo para todos ustedes en PAF. Igualmente, de igual manera, un abrazo, felices fiestas para todos. Viviana Cholula, saludos. Cedep, Edith Leticia, saludos, Edith. Fabiola Pérez, saludos. Estimado Felipe Ávila, nuestro director de operaciones, nuestro director editorial, estimado amigo Manuel Cuauhtémoc, saludos, maestro Rogelio Carrizosa, estimado maestro Rogelio, también de manera conjunta que nos ha enviado colaboraciones junto con el maestro Reina, estimado maestro Manuel Cuauhtémoc Parra y el maestro Eric Aranda, un fuerte abrazo
también siempre fieles colaboradores de PAF. Saludos. José Ricardo Canchevera, Felipe Ávila, Silvia Maldonado, saludos Silvia. María García, saludos maestro, saludos. Connie Tapia, saludos Connie. Mauricio Ponce, de nada, estamos a la orden Mauricio. Marisela Salcido, gracias, muy bien explicado, nos comenta Beatriz Pérez, buenas tardes Beatriz. Naray, ok, ahí están los comentarios, y pues bueno, ¿qué más me queda más que agradecerles? Aquí está, hacerles la invitación, el exhorto, a que formen parte de nuestro grupo de suscriptores, en donde nosotros damos, bueno, nuestra revista es quincenal, ¿verdad? A diferencia de algunas otras publicaciones, nuestra revista la hacemos de manera constante, conforme a los cambios, quincena con quincena, tratamos de estar a la vanguardia. Cualquier duda, comentario, aportación, estamos a la orden. Ahí están los beneficios que pueden obtener si son parte de nuestro grupo de suscriptores. Tenemos la revista, la impresa, tenemos la versión digital. Además de invitarlos a que tenemos nuestro nuevo integrante de la familia Acacia Creaciones, que es la revista Hecho, que es empresario, capital humano y organización, que propiamente atiende a temas meramente laborales a un precio de introducción muy asequible, muy accesible, de 1,300 pesos la suscripción anual. Esta sí es una ejemplar que se da a conocer de manera mensual. Viene la opción igual impresa, electrónica, para el empresario, para el emprendedor, para el patrón, ¿verdad? Aquí está una excelente opción, la revista Hecho. Y pues bueno, ¿qué más me queda? Más que agradecerles el favor de su compañía, invitarlos a que nos sigan sintonizando. Esta sería propiamente la última hora PAF del año. Quiero agradecerle a todas las personas, a todos los colaboradores, a todos los maestros, a todos los participantes de la hora PAF que estuvieron durante todo este año. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas que nos siguen, nos sintonizan. Esperamos verlos el siguiente año con más fuerza. Y bueno, nada más. Les envío un cordial saludo, un afectuoso abrazo a todos los seguidores y pues que tengan un excelente provecho. Hasta la próxima.